Bueno, compañeras y compañeros, continuamos con los ejes de acción que fueron trabajados el día de hoy, con el objetivo de establecer una agenda, un plan de acción que plantea alternativas concretas al momento político que vive el país. Hemos planteado los siguientes ejes: salida a la crisis humanitaria, participación política popular para la paz, movimiento social para la paz. Estos ejes estuvieron reunidos hoy, sesionando, deliberando, de tal manera que iniciaremos con la socialización de las conclusiones de la mesa salida a la crisis humanitaria por los compañeros Andrés y Henry. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Buenas noches, compañeros y compañeras, congresistas populares. El Congreso para la Paz manifiesta que la crisis humanitaria que vivimos en nuestros territorios es consecuencia de las lógicas extractivistas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante más de 6 décadas y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis humanitaria se manifiesta hoy en los siguientes puntos: la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos y universitarios, la sistemática violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, la confinación de comunidades que quedan en medio de la confrontación armada, el despojo de los territorios generando desplazamiento, el avance de los proyectos mineros a gran escala, hidroeléctricos y petroleros que generan expulsión de los territorios, empobrecimiento y graves afecciones al medio ambiente. La presencia del paramilitarismo en todas sus formas, que sigue implantando las lógicas del terror y el control de nuestros territorios. La reingeniería paramilitar manifestada en la presencia de desmovilizados en las comunidades que han victimizado ellos mismos, que mantienen el ambiente de terror, y la privatización del ejercicio de la justicia. La negación de los derechos fundamentales, salud, agua, trabajo, educación, alimentación y el derecho a la vida digna por parte del Estado, y la criminalización y represión de la lucha social y política que las comunidades venimos desarrollando en la exigibilidad de nuestros derechos. La impunidad existente frente a las responsabilidades criminales del Estado, como negativa del Estado a reconocerse como actor represivo, violento y causante de esta crisis. El reclutamiento forzoso y el servicio militar obligatorio que genera que nuestros jóvenes en nuestros territorios sean involucrados en el conflicto armado. La situación de precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas, que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos y dignidades. La desproporcionada distribución del Producto Interno Bruto, que destina grandes cantidades a la guerra y no garantiza los derechos de la gran mayoría de los y las colombianas. La criminalización de los sectores rurales sobre el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas, por ejemplo en la fumigación. El irrespeto a la autonomía de los territorios que se encuentran en medio del conflicto armado. La sistemática violencia sexual ejercida contra mujeres, niñas, hombres y niños, que genera no solo afecciones individuales, sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar. Frente a esta crisis humanitaria, mandatamos
configurar espacios regionales y locales de diálogo entre la insurgencia, el gobierno y las comunidades para la solución de la crisis humanitaria. El fortalecimiento y réplica de los espacios humanitarios que vienen adelantando las comunidades negras, indígenas y campesinas y que exigen la desmilitarización de los territorios. La construcción de territorios de convivencia, refugios, territorios humanitarios. La inclusión de la población civil y de los movimientos populares en los diálogos de paz nacionales y regionales. El juicio ético a las transnacionales para garantizar la indemnización de las comunidades en sus territorios. La creación de una comisión internacional y nacional que haga seguimiento a las violaciones de derechos humanos y al respeto al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado que vivimos. Establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria que hoy estamos viviendo. Hacer seguimiento a la situación de derechos humanos e infracciones al VIH a nivel nacional para visibilizar la crisis humanitaria. Avanzar en una campaña de educación en derechos humanos en nuestras comunidades. Es necesario avanzar en la legislación popular sobre el tema de la crisis humanitaria en las cárceles. Mandatamos libertad inmediata para los luchadores y las luchadoras sociales detenidas arbitrariamente, el reconocimiento del delito político en el marco del conflicto, la generación de unas veedurías para la revisión y clasificación de los procesos de presos y presas políticas que hayan sido condenados sin las garantías procesales y el respeto al debido proceso, veeduría y regulación del INPE, escuelas de derechos humanos en las cárceles. Mandatamos un paro cívico nacional por el cese al fuego bilateral y por la paz con justicia social y la libertad de nuestros presos y presas políticas. Declaramos octubre como el mes de la movilización por la paz con justicia social mediante las tomas de nuestros territorios, marchas regionales, foros mineroenergéticos y ambientales. Retomar la Semana de la Indignación e información sobre la crisis humanitaria. Fortalecer la ruta social común por la paz en lo nacional, lo regional y lo local. Mandatamos la realización del primer encuentro de desplazados y desplazadas del conflicto armado, social y político de nuestros territorios. Realizar procesos de formación y divulgación de los derechos humanos en las comunidades de base que incluya la creación de material pedagógico para la defensa de los derechos y las garantías y el respeto del derecho internacional humanitario. Garantizar la recuperación de la memoria histórica y territorial para la no repetición. Elaborar un comunicado urgente al gobierno nacional en el que se le exija el reconocimiento de la crisis humanitaria. Consolidar la red de comunicación alternativa a partir de encuentros regionales y partiendo del equipo de comunicaciones del Congreso de los Pueblos y el Congreso Nacional para la Paz, que permita la visibilización de situaciones de violación de derechos humanos. Establecer un medio de comunicación del Congreso Nacional para la Paz. Mandatamos el cese al fuego bilateral y para ello exigimos elaborar una carta dirigida al Estado y a las insurgencias exigiendo el cese bilateral al fuego, la creación de una comisión nacional e internacional para garantizar el respeto del cese al fuego, la realización de un plantón en las bases militares y acciones de presión para exigir el cese bilateral al fuego.
mantener la exigencia del mismo en los diferentes escenarios de diálogos para avanzar hacia la paz. Desde el Congreso para la Paz exigir la negación de licencias mineras y detener la explotación en nuestros territorios. Derogatoria inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana. Exigimos la derogatoria de la ley que establece el fuero penal militar. Exigimos el desmonte del paramilitarismo en nuestros territorios. Exigimos el respeto a las consultas previas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y el reconocimiento de ese derecho a las comunidades campesinas. Exigir que las naciones acompañantes veedoras del proceso de paz renuncien a cualquier tipo de cooperación financiera a las fuerzas militares. Depuración y reducción de las fuerzas militares. Suspensión del servicio militar obligatorio y del reclutamiento forzado y reconocimiento del derecho de objeción de conciencia. Exigimos la desmilitarización de nuestros territorios. Exigimos reducción del gasto militar en el presupuesto nacional para dedicarlo a los derechos fundamentales. Exigimos el desmonte de los puestos de control militar de las áreas urbanas y rurales. Exigimos que la voz del Congreso para la Paz sea escuchada. Concretas al momento político que vive el país, hemos planteado los siguientes ejes: salida a la crisis humanitaria, participación política popular para la paz, movimiento social para la paz. Estos ejes estuvieron reunidos hoy, sesionando, deliberando, de tal manera que iniciaremos con la socialización de las conclusiones de la mesa. Que la crisis humanitaria que vivimos en nuestros territorios es consecuencia de las lógicas extractivistas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante más de 6 décadas y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Salida a la crisis humanitaria por los compañeros Andrés y Henry. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Buenas noches, compañeros y compañeras, congresistas populares. El Congreso para la Paz manifiesta Bueno, compañeras y compañeros, continuamos con los ejes de acción que fueron trabajados el día de hoy, con el objetivo de establecer una agenda, un plan de acción que plantea alternativas